Buenas tardes, Padre Obispo. Aquí estamos luego de 2 días de vacaciones forzadas. De vacaciones forzadas, así mismito es. Dado la situación atmosférica que vivimos, el jueves y viernes no pudimos hacer el programa en directo, pero fue diferido 2 programas anteriores que se ofrecieron como alternativa para que no perdieran el hilo conductor los que buenamente se pudieron conectar. Correcto. Saludamos a todos con cariño al inicio de esta nueva semana y de este nuevo mes, agosto. Agosto. Retorno a la escuela para algunos que no sabemos si virtual, presencial o las dos cosas a la vez. O las dos cosas, sí. Bueno. Pero ánimo, ánimo. Deseamos a todos en esta nueva normalidad que poquito a poco nos vayamos adaptando y poquito a poco vayamos asumiendo responsablemente nuestra tarea y nuestra misión. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y lo hacemos con la oración de esta etapa del acompañamiento en nuestra diócesis de Ponce. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y estamos en el capítulo 4, Padre, en la tercera y cuarta parte de esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del Evangelio, ¿verdad? Estas claves y propuestas para toda la comunidad evangelizadora. Este capítulo 4 que tiene como clave la dimensión social de la evangelización. Necesitamos entender que hay un aspecto que incide en la vida de la comunidad, en sus acciones concretas, en el desarrollo social. Y por eso es tan importante que también conozcamos la doctrina social de la Iglesia, del cual vamos esta tarde y a partir de estos días a ver algunos principios básicos y fundamentales para entender por qué la Iglesia incide en ciertos temas que a muchas personas les huelen a política y son realmente políticos. Correcto. Porque tocan la vida de la organización de gobiernos, de estructuras económicas, pero no de una forma partidista, sino de una forma evangelizadora. Bien, entonces vamos a compartir dentro de este capítulo 3 y el capítulo 4 del cuarto capítulo de esta exhortación, el bien común y la paz social. Así que vemos ahora un principio fundamental. Habíamos visto lo de la economía en los días anteriores, habíamos visto también la clave de la inequidad, el amor a la persona, fundamento de esa persona, el trato especialmente en las personas más frágiles y vulnerables. Y ahora nos metemos un poquito más en lo que es la estructura social directamente. Nos dirá el numeral 217. Hemos hablado mucho sobre la alegría y sobre el amor, pero la palabra de Dios menciona también el fruto de la paz. La paz social no puede entenderse como un irenismo o como una mera ausencia de violencia lograda por la imposición de un sector sobre los otros. Irenismo se llama, ya que San Irineo hablaba mucho de la paz, a una tendencia de algunas personas que es como que se entran así en una nebulosa, en un nirvana, utilizando palabras de la religión hindú, o sea, como que se salen de la realidad y quieren estar en una paz así, pero que no toca la vida, y no. Por eso dice que no es cuestión de ausencia de violencia lograda por la imposición de un sector. Vivamos en paz, pero pisoteando los derechos de las personas. No es eso, no va por ahí. También sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una organización social que silencie o tranquilice a los más pobres. De manera que aquellos que gozan de los mayores beneficios pueden sostener su estilo de vida sin sobresaltos, mientras los demás sobreviven como pueden. Una palabra muy común que a veces le decimos a la gente cuando no queremos que salgan de su situación: tienes que resignarte. Es que Dios naciste así, tienes que quedarte así. No, Señor, hay que luchar, hay que transformar. Y no se trata de imponerse sobre los demás. Las reivindicaciones sociales
que tienen que ver con la distribución del ingreso, salarios, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. y esa minoría feliz son los ricos. Entonces, a costa de la gran mayoría, que son los pobres, un grupito muy selecto estafa, atropella y se beneficia para su gusto personal. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Esa frase es muy importante. Léala otra vez, hermana. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. De algunos, volvemos al todo, algunos que quieren beneficiarse a costa de no renunciar a sus privilegios, a sus super oportunidades. Cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética. Y el Señor surge, ¿verdad? Resurge en medio de su pueblo, hombres y mujeres con una visión clara. Esta mañana nos decía el texto de Jeremías en la Escritura, la Sagrada Eucaristía que celebrábamos, que al verdadero profeta se le conoce porque la palabra que anuncia para el pueblo se cumple. Es una palabra que da vida, es una palabra que declara la verdad, es una palabra que cambia y transforma corazones y lógicamente abriéndose a ella se cambian las estructuras. La paz tampoco se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. Es curioso, ¿verdad? Que haya paz, pero porque hay ausencia de guerra. Espérate, ¿qué quiere decir esa frase? No, se reduce a una ausencia de guerra, sino que es fruto del equilibrio. El equilibrio, el balance. No puede estar todo para un lado y al otro lado se le maltrata o se le vapulea o se le echa a un lado. La paz se construye día a día en la instauración de un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. El orden que Dios quiere, ¿cuál es? El respeto a la dignidad de la persona humana, como se decía anteriormente. En definitiva, una paz que no surja como fruto del desarrollo integral de todos, tampoco tendrá futuro y siempre será semilla de nuevos conflictos y de variadas formas de violencia. Por ejemplo, no educar a la gente para que no piensen. Por ejemplo, no dar o no desarrollar la salud de un pueblo. Por ejemplo, la explotación económica. Y así podríamos ir haciendo un listadito, ¿verdad? De cosas que conocemos, pero que cuando se nos mete el dedo en el ojo, gritamos. En cada nación, los habitantes desarrollan la dimensión social de sus vidas, configurándose como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo, no como masa arrastrada por las fuerzas dominantes. Interesante esta frase, ¿no?, que el Papa nos propone aquí. Configurándose como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo, no como masa arrastrada por las fuerzas dominantes. En estos días en que se preparan para las primarias. Las primarias, correcto. Interesante, ¿verdad? Aquellos que van a participar de este proceso, ¿son masas arrastradas o son personas responsables y conscientes de que buscan elegir un liderato según el ideal que tengan, político, ¿verdad? Yo no me meto en eso, pero personas que sean honestas, responsables, que sean servidores auténticos del pueblo y no que se beneficien a costa del pueblo. Recordemos que el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. ¿Y cómo se refleja esa obligación moral? Ejerciendo el derecho al voto. Un voto que es sereno, un voto que es sincero, un voto que parte de una experiencia real cuando estudio y analizo las distintas opciones o plataformas de los candidatos y doy mi voto no por una musiquita o no por una cara bonita o no porque me pagan, sino porque soy un ciudadano, como nos dice aquí, responsable. Pero
pero, pero convertirse en pueblo es todavía más y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Pasar de masa a pueblo. Y eso, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, lleva un proceso constante, porque las nuevas generaciones y los jóvenes que se van incorporando van aprendiendo. Y por eso es interesante y a la vez un poco problemático, esta actitud de muchos jóvenes que no les interesa comprometerse en el ámbito político. ¿Por qué? Si nos cerramos, estarán siempre los mismos en el mismo lugar y esto no va a avanzar. Por eso es importante tener una conciencia que la iglesia se encarga de educar para que puedan tomar las decisiones oportunas y necesarias para un cambio social y mejorar las condiciones de vida. Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía. Fíjate qué interesante cómo lo expresa, ¿no? Un trabajo lento. Esto lleva esfuerzo y arduo, que exige que querer integrarse, pero además aprender. Si yo puedo poner mi idea, pero también tengo que ver la de los demás. Entonces, aprendo y me integro y aprendo. ¿Para que se desarrolle una verdadera cultura del encuentro y sea a la vez pluriforme armonía? Pluriforme, distinta, diferente. No es que todos tienen que pensar lo mismo, que puede haber una diversidad, pero esa diversidad rica es la que unida hace que se progrese y se eche hacia adelante. Nos dirá el numeral 221. Para avanzar en esta construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, hay 4 principios relacionados con tensiones bipolares propias de toda realidad social. Entonces el Papa nos va a recordar 4 principios básicos que a su vez crean tensiones bipolares, pero que se dan en toda realidad social. Entonces vamos a ir viéndolas. Son bien interesantes, son 4 principios bien cortos. Cuando uno se pone a analizarlos y a reflexionar, uno dice, wow, ¿y esto es así? Pues esto es así. Brotan de los grandes postulados de la doctrina social de la Iglesia, los cuales constituyen el primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales. Así que estos 4 principios nos ayudan a mirar como punto de referencia y a dar una interpretación y una valoración de los fenómenos sociales. A la luz de ellos, quiero proponer ahora estos 4 principios que orientan específicamente el desarrollo de la convivencia social y la construcción de un pueblo donde las diferencias se armonicen en un proyecto común. Lo hago con la convicción de que su aplicación puede ser un genuino camino hacia la paz dentro de cada nación y en el mundo entero. Vamos a ver cuáles son esos 4 principios que enumero ahora. Primero, el tiempo es superior al espacio. El tiempo es superior al espacio, y lo va a explicar el Papa. Segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto. La unidad prevalece sobre el conflicto. Tercero, la realidad es más importante que la idea. La realidad es más importante que la idea. Y el último, el todo es superior a la parte. Vamos a ver estos 4 principios que tienen un alimento sólido y fuerte, nutritivo para todo proyecto social que se enmarca desde una reflexión honesta y sincera a la luz del Evangelio y que está enmarcado en la doctrina social de la Iglesia. El tiempo es superior al espacio. Nos dirá el numeral 222. Hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. ¿Qué es eso de tensión? Tensión. Algo que puede dar estrés, algo que te cuestiona, estás tenso por alguna situación. Sí, que te pone
alerta. Ujú. A veces en algunos programas de televisión, cuando van a dar una noticia así un poco picaresca, dicen, Tan, ponme tan, atención, tan. ponme atención, ponme atención. Pero dice que es bipolar. Claro. ¿Qué Ujú. quiere decir bipolar? Tiene doblez. Es interesante. Entonces, esto se va a dar, y bipolar implica en este sentido que tiene dos puntos de vista. Ujú. Es como cuando ponemos dos imanes. Si ponemos los imanes de la misma fuerza, se rechazan, pero se ponen al revés y se complementan. Norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Utilizando los puntos cardinales. Entonces, estamos en esa tensión entre el momento que tengo que vivir, tengo que hacer esto, pero lo tengo que hacer en un tiempo específico. Del horizonte mayor, de la utopía que nos abre al futuro como causa final que atrae. De aquí surge un primer principio para avanzar en la construcción de un pueblo. El tiempo es superior al espacio. En conclusión, ¿qué quiere decir? Paciencia. Paciencia. El único defecto que tiene Manuel es que es joven. Ya llegará viejo. Entre nosotros, ¿verdad? Ajá. Es una enfermedad que se cura con el tiempo. El único límite que tengo yo es que yo soy viejo y ya se me está acabando el tiempo. Por eso hay que aprender a entender este principio. El tiempo Es superior al espacio. Y hay cosas que uno como que las quiere. El pueblo lo dice con una sabiduría de bien de pueblo, o sea, bien sencillo. No por mucho madrugar, Amanece más temprano. se me levanto antes. Ujú. El espacio, pero el tiempo llega a su ritmo y va a salir el sol cuando le Correcto. toque. No es cuando yo quiera, es cuando le toque. Es como cuando uno va de Ponce a San Juan, si son 2 horas, por más rápido que vaya, son 2 horas. Y si usted exagera, corre el peligro de estrellarse. Correcto. O pierde el control, Ujú. o se vuelca, o se pone nervioso, o se deslumbra, no se puede pasar cualquier cosa en el camino. Por eso el tiempo es superior al espacio. Entonces, repitiendo un poquito, los ciudadanos viven en tensión entre la coyuntura del momento, lo que estamos, y la luz del tiempo, lo que dura, del horizonte mayor, de la utopía que nos abre al futuro como causa final que atrae. Una utopía es ese pensamiento que uno dice, entonces se vislumbra en un más allá. Y no coordina días, no sé, no es cuestión de una semana o 2 semanas, no, es que eso es utópico, ¿no? Es un principio que vivo de ese ideal, me motiva, me mueve, pero tengo que embarcarlo en el tiempo. Y ahí surge el primer principio para avanzar en la construcción del pueblo. El tiempo es superior al espacio. Cógelo con calma, no te agites mucho, ¿no? Ujú. Hay refranes en nuestro pueblo, en nuestras canciones, que dicen lo mismo, pero como no lo reflexionamos, no lo meditamos, nos pasa por encima y no nos damos Y cuenta. no damos Por eso la gente lo dice también, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y a veces a un muchacho le decimos, no corras, que se te va a virar. A veces nos pasa con los servidores del altar, uno le va a dar una indicación y dice, mira, ve a la sacristía, y el niño sale corriendo a buscarlo. Pero si no le has dicho lo que vas a buscar, pero que tú vas a buscar. ¿Ah, qué fue? Pues eso, ¿qué fue? Que te fuiste sin escuchar. Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. Fíjate, tener este principio en mente te permite trabajar a largo plazo. El agricultor lo aplica bien, siembra la semilla y espera, porque es un proceso. Yo no siembro hoy y me nace la semilla mañana. No. Es un proceso. Y si creciera tan rápido, quemaría una etapa. Y entonces ese tallo que está saliendo saldría muy débil. No tendría el tiempo prudencial. Ujú. Por ejemplo, es interesante en la gestación de un niño. Necesita 9 meses. Pero cuando el niño nace antes de tiempo, hay que meterlo en una incubadora. Porque el tiempo es superior Al espacio. al espacio. El espacio es el niño, pero el tiempo de que esté maduro para salir no ha llegado. Correcto. Procesos, ¿no? Y esos procesos son, podríamos decir, lentos, y si los vivimos bien, dan su fruto.
ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas, a los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad. Fíjate que esto es interesante, cuando yo tengo presente que el tiempo es superior al espacio, me ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles. ¿Qué quiere decir? Que yo he programado algo, yo tengo todo organizado. Vamos a salir a las 5 de la mañana, pero es que a las 3 de la mañana sucedió algo, se me inundó la casa. Y hay que dar atención a esto primero antes de salir. Y eso te hace ser paciente, es decir, digo esto que es un ejemplo tonto, ¿no? Pero lo explicita, ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas o los cambios de planes que impone un dinamismo de la realidad. Usted está en el aeropuerto y el avión iba a salir a las 5. Usted lo tenía todo programado a las 5 y le dan 2 horas de retraso. ¿Pero por qué? Porque hay que limpiar el avión, porque se dañó una pieza. Entonces, no, pongan esa pieza y se haga el correcto. No, es que por encima de todo está la seguridad de las personas. Y esto es importante porque es una educación, es un aprendizaje. El tiempo es superior al espacio. No porque yo quiera, se ha de realizar inmediatamente. Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud y límite. Entonces tengo que estar claro ahora de que hay una cosa que me va a dar la plenitud, la totalidad, pero eso tiene unos límites. Hay un espacio, hay un tiempo específico. Otorgando prioridad al tiempo. Entre el espacio y el límite, un tiempo. el tiempo. Uno de los pecados que a veces se advierten en la actividad sociopolítica consiste en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. ¿Ves? Cuando la persona que está en un servicio agarra el poder y no lo desarrolla como un servicio, destruye. Por eso dice, uno de los pecados que a veces se advierte en la actividad sociopolítica consiste en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de proceso. Necesitamos madurar. Un buen político no se inventa, se educa y tiene que vivir unos procesos. Un ciudadano responsable aprende. Por eso el sistema de aprendizaje de un niño, de un joven, de un adulto es lento. Y mientras se va desarrollando ese proceso, se va madurando. Esto lo vemos en los procesos formativos de las distintas profesiones que tenemos. Entonces hay gente que quema etapas y se cree que consiste en estudiar todos los conceptos y todos los libros. Y hay gente que tiene una memoria tremenda, pero no ha vivido el proceso de asimilar, de entender. Quema ese proceso y se estrella contra la pared, podríamos decir. Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente, para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación. Control de todo, ¿ves? Todo lo quiere controlar. No. El querer controlar todo, y vuelvo al pueblo, el pueblo te tiene una frase que dice que tiene muchos asadores, algunos se le quema. Entonces tú no puedes tener 7 ollas en 7 distintas hornillas haciendo la comida a la misma vez, porque el arroz tiene un tiempo, la carne tiene un tiempo, entonces se te ahumó el arroz, se te quemó la habichuela. Al final, un desastre. Sí. Es cristalizar los procesos y pretender detenerlos. Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. Procesos. Más que tener espacios. El poder lleva a controlar espacio. Controlo esto y controlo otro y controlo lo otro. No. Aquel que quiere servir aprende a delegar. Y cuando tú delegas, tú tienes que educar. Y la educación lleva un proceso de aprendizaje. Y eso se hace en el tiempo. Con calma.
Ahora mismo, Padre, que estamos viviendo esta realidad de esta pandemia, ¿verdad? Que hemos tenido que ir reestructurando muchas cosas, pues todo se va dando en un proceso, poco a poco, porque ciertamente esto nos está llevando a ese cambio de paradigma en este proceso de evangelización. Entonces, no lo podemos saber todo, no podemos tener respuesta a todo rápido, es un proceso. Por eso se llama la nueva normalidad. Teníamos una normalidad, pero ahora es nueva. Fíjate que no es normalidad nueva, sino es nueva normalidad. Como cuando decimos nueva evangelización. No es evangelización nueva, es nueva evangelización, una forma distinta, diferente, novedosa, que impacta, transforma e impulsa. ¿Y esto por qué? Porque hay un ideal, porque hay una utopía, porque hay un sueño que nos quiere llevar a alcanzar la plenitud, pero en el tiempo. Porque el tiempo es superior al espacio. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno. Frase hermosísima, ¿no? El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma. Son como eslabones de una cadena en constante crecimiento. Tiene unas intuiciones extraordinarias el Papa a la hora de explicar, ¿verdad? Y recordemos que el tiempo es cronos o kairos, que ya eso lo explicábamos en la primera parte. Cronos, reloj, kairos, paso de Dios. Entonces, el tiempo de Dios no es el mismo del reloj. Y lo que uno dice, ay, esto hay que hacerlo en 24 horas, para Dios, diré el salmista, 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó. Por eso a veces los procesos son lentos. Y no quisiera que esto fuera un santiamén. No. Eso lleva su proceso, lleva su camino. Es lento. El arroz no se hace en 2 minutos. Tiene su proceso. Y a veces adelantar los procesos hace que ese arroz quede mal. Quede crudo, duro, seco. O quemado. Porque ponerle mucho fuego quema el arroz. No porque le ponga agua. No es porque le ponga mucho fuego, se va a cocinar más rápido. Eso no es así. Si fuera maíz haría popcorn. Y el popcorn hay que controlarlo, porque si se pasa del tiempo lo quema. Sí, y no revientan todas las semillas. Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Fíjate qué interesante. ¿De qué se trata entonces cuando hablamos de tiempo, espacio? Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos. Por eso es nuevo, pero un dinamismo, una vitalidad en la sociedad e involucran a otras personas. De tal manera que esas personas y grupos las desarrollarán. Yo tengo una intuición, voy formando, voy delegando, voy compartiendo, voy educando y entre todos lo vamos realizando. Lo podía yo hacer solo, pero no va a quedar. Pero si yo logro que todo se mueva, pasa de ser masa a pueblo, con conciencia y responsabilidad. Y dice, hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Claro, porque la verdadera transformación se da en la historia. Y esa historia se da a través de un acontecimiento. Pero ese acontecimiento, para llegar a él, ha tenido que haber un proceso. ¿Usted quiere hablar bien inglés? Aprenda las vocales. Tiene que aprender pronunciación. Y es un sistema. Por eso a veces uno se ríe cuando dice, te enseño a leer esos cursos. Y yo digo, Dios mío, con lo que cuesta aprender un idioma. Y se cree que... Pero la gente a veces se lo cree así. Entonces, como otras veces he comentado, ¿verdad? Como estamos en la generación del microondas, que damos un minuto y ya está listo. La vida no es así, no es así. Por eso dice, nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. Convicciones claras, estar seguro y sobre todo mantenernos en ese camino. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro!
buenas tardes. Continuamos compartiendo con ustedes en este programa Mi Camino de Fe, ¿verdad? La exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio, y estamos en el 4º capítulo, la dimensión social de la evangelización, y hoy iniciamos en este capítulo 4, en la parte 3, el bien común y la paz social, y dentro de ese bien común y esa paz social, a la luz de ello, el Papa nos está haciendo una propuesta de 4 principios que orientan específicamente el desarrollo de la convivencia social y la construcción de un pueblo donde las diferencias se armonicen en un proyecto común. Y estamos entonces compartiendo dentro de este espacio, el tiempo es superior al espacio. Acabamos de leer el numeral 222 y 223 y estamos viendo, ¿verdad?, la importancia de este tiempo que es superior al espacio. 2 momentos importantes: tensión entre el momento y la utopía que nos abre el futuro, y trabajar a largo plazo sin obsesionarse por resultados inmediatos. Continuamos esta reflexión y trataremos de hacer una pequeña síntesis de estos numerales que queremos ir compartiendo con ustedes en este primer día. Nos dirá el numeral 224. A veces me pregunto, ¿quiénes son los que en el mundo actual se preocupan realmente por generar procesos que construyan pueblo, más que por obtener resultados inmediatos que producen un rédito político fácil, rápido y efímero, pero que no construyen la plenitud humana? Fíjate que este es un principio, una línea de reflexión muy interesante. Me pregunto, ¿quiénes son los que en el mundo actual, vamos a aterrizarlo, me pregunto, ¿quiénes son los que en el Puerto Rico actual se preocupan realmente por generar procesos que construyan pueblo? Estamos en época de política, estamos en época de elegir candidatos, de primarias. Pregúntese usted qué va a votar en las primarias. Busco una persona que genere un proceso, o por el contrario, voy a elegir una persona que lo que busca es un resultado inmediato. Que produce un rédito político fácil, rápido y efímero. Lo podemos aplicar a tantas cosas. Pero voy a poner un ejemplo de estos días así simplones, bien sencillos. Sencillito, ¿verdad? Sencillito. La luz eléctrica, las plantas. Todo está listo, todo está funcionando. Estamos listos para lo que venga. Poner esas plantas a funcionar necesita un proceso. Ese proceso no se ha llevado. Y conclusión, pues lo que hemos vivido y lo estamos viviendo, y algunos hermanos o hermanas están ahora, los pobres, pasándolas de Caín, porque no se hizo un proceso. Un proceso tan sencillo como desganchar, por poner un ejemplo de lo más práctico. Si cada uno hiciera lo que tiene que hacer, pero no lo hacemos. Entonces esto nos tiene que llevar a darnos cuenta que la política es el arte del buen gobierno, y que aquel que yo voy a elegir, porque considero que tiene las cualidades, considero que tiene las ideas más claras, considero que puede presentar las opciones, me está ayudando a construir mi pueblo, y no le estoy ayudando a que se beneficie del pueblo, que se le llenen sus bolsillos, mientras los demás se nos están vaciando. Esto tiene sus consecuencias bien prácticas. Y por eso cuando uno habla de estos temas, la gente se dice, ¿usted es un político? Pues claro que soy político. Porque el político, ¿qué es? ¿Qué busca el político? El arte de un buen gobierno, el arte de construir un pueblo que esté no en la ansiedad, sino en las convicciones claras, y que permanezcan, que sean tenaces, que lleven a verdadera transformación. La historia los juzgará quizás con aquel criterio que enunciaba Romano Guardini: el único patrón para valorar con acierto una época es preguntar hasta qué punto se desarrolla en ella y alcanza una auténtica razón de ser la plenitud de la existencia humana, de acuerdo con el carácter peculiar y las posibilidades de dicha época.
Esta época que estamos viviendo nosotros del COVID, ¿qué dejará para la historia? Pues si vivimos el proceso como lo tenemos que vivir, marcará. Y por eso decía Romano Guardini, y se cita aquí por el Papa, el único patrón, sí, el único modelo, para valorar con acierto una época, esta época del COVID, que la vamos a recordar así, y no porque los niños que nazcan en estos años lo llamen COVID, Ajá. porque enseguida le ponen el nombre de la época. Ujú. Es preguntar hasta qué punto se desarrolla en ella y se alcanza una auténtica razón de de ser ser la plenitud de la existencia humana. humana. Hasta qué punto yo he ayudado a que este ser humano se desarrolle plenamente en los valores en los que creo, que están iluminados a la luz del Evangelio. Por ejemplo, la responsabilidad. Y traigo a la memoria pues algo que sucedió la semana pasada, y por favor entiendan lo que estoy tratando de decir. No estoy pasando juicio porque no me corresponde a mí pasar juicio, se está investigando, pero este mismo problema de este dinero de púa, y como un grupo de estudiantes de prominentes colegios, incluyendo católicos, gente que económicamente está mejor que los demás, trazaron ese maquiavélico plan para beneficiarse. ¿Quién estaba detrás de eso? Esos muchachitos o esos jóvenes tenían la suficiente conciencia para tomar esas decisiones, o hubo alguien detrás. Yes. Hubo alguien detrás. Pues hay que hacer una investigación, y ojalá que salga a la luz clara y pública los elementos, porque esto nos ayuda a corregir. Y si estamos educando así a nuestros muchachos, y estos son los muchachos que estamos preparando en un liderato, Al futuro. con una buena educación, entre comillas, y están pensando en saquear al pueblo, imagínense lo que nos espera. Es una época, por eso dice, una época que desarrolla o destruye. Un acuerdo con el carácter peculiar y las posibilidades de dicha época. Y así tenemos ejemplos del pasado, ¿no? Prominentes líderes sociales, políticos, incluso religiosos, que se han beneficiado estrangulando y haciendo daño al pueblo. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, yo no lo sé, pero nos tiene que ayudar a pensar, porque dentro de unos meses vamos a hacer unos votos, vamos a dar un voto, y lo puedo hacer con conciencia, con responsabilidad, o puedo seguir perpetuando esta iniquidad. Este criterio también es muy propio de la evangelización. Ahora va a hablar de la evangelización. Fíjate cómo es que eso es un principio genérico, pero ahora el Papa lo va a llevar al proceso evangelizador, porque la evangelización tiene que tocar todo esto. Que requiere tener presente el horizonte, asumir los procesos posibles y el camino largo. Tener presente horizonte, ¿cuál es nuestro horizonte? ¿Hacia dónde vamos? Hacia el cielo. Pero ese cielo comienza acá abajo, transformando la realidad. Asumiendo unos procesos posibles de educación. ¿Cómo educados? ¿Cómo iniciamos en la fe? Y por eso hablamos tanto de iniciación cristiana, que es enseñar no únicamente una doctrina, unos principios, sino cómo le ayudo a vivirlo, a ponerlo en práctica. Y el camino largo. Esto no es de un momentito y ya. No, esto es un proceso largo y dura toda una existencia. El Señor mismo, en su vida mortal, dio a entender muchas veces a sus discípulos que había cosas que no podían comprender todavía y que era necesario esperar al Espíritu Santo. ¿Qué da el Espíritu Santo? Una luz. ¿Qué da la enseñanza de la iglesia? Una luz. Por eso uno tiene que aprender, como estamos haciendo en estos días con estos textos, ¿no? A escarbar. ¿Qué quiere decir esto? No lo entiendo del todo. Y vuelvo y lo releo, y vuelvo y lo vuelvo a leer, y lo vuelvo a meditar. Y entonces me voy dando cuenta de que si esto está en el pensamiento actual de la iglesia es porque ha habido hombres y mujeres con conciencia que han hecho una reflexión y me invitan a mí a reflexionar. Y yo, desde la reflexión que ellos han hecho, puedo también aportar. Entonces no me puedo quedar simplemente el lenguaje, sino no lo entiendo, pues vuelvo a leerlo. ¿Qué tú entiendes? Y en ese diálogo fecundo de unos con otros es que vamos encontrando la verdadera claridad. Es donde se desarrolla la verdadera doctrina. Es donde el Espíritu verdaderamente actúa. La parábola del trigo y la cizaña. Que la veíamos hace unos domingos atrás. Grafica un aspecto importante de la evangelización
que consiste en mostrar cómo el enemigo puede ocupar el espacio del reino y causar daño con la cizaña. Es decir, no nos hagamos de ilusiones tontas. El enemigo actúa, el diablo actúa, el mal actúa. Y esto es una realidad, esto no es simplemente un invento. Y el diablo ni tiene cuernos ni tiene rabo, es mucho más sutil. Es el espíritu del mal que lleva a la destrucción. Pero es vencido por la bondad del trigo que se manifiesta con el tiempo. Fíjate que es interesante. Ujú. Por eso el tiempo es superior Al espacio. Ujú. ¿Quieres que la cortemos? No, esperemos. Proceso, Ujú. se sembró, está creciendo, déjalo que madure, déjalo que dé el fruto y entonces podemos discernir, podemos distinguir. Fíjate que hay una serie de elementos en este enunciado, Ujú. de este primer principio. El tiempo es superior al espacio. Y haciendo un pequeño resumen nos damos cuenta de que existe una tensión entre el momento, en ese momento que estamos viendo, y la utopía. ¿Qué es la utopía? El sueño. Y la utopía siempre nos abre al futuro. Y por eso uno necesita en la vida tener sueños. Y el que no sueña con algo mejor se queda estancado, se queda estático. Por eso no hay cosa peor que un muchacho, un joven, sin sueño, sin ideal, sin querer superar. Si se queda como una plasta, pues se aplasta. Está aplastado. Por eso es que el joven nos tiene que retar. Y por eso en la profecía de Joel dice, y los viejos tendrán sueños. Visualizarán que lo que el joven está soñando puede llegar a ser realidad. Y por eso una persona sabia es aquel que anima al joven a seguir adelante, a luchar, a mejorar. Cuando uno se encuentra con gente adulta, que lo que hace es matarle las ilusiones a los jóvenes, es porque ese ya se murió. Está vivo, ocupa un espacio, pero no está en el tiempo. No está en el tiempo. Entonces nos encontramos con gente así, que son, como decía el Papa San Juan 23, profetas de la amargura, todo es amargura, todo es negativo. Además, esto hay que trabajarlo a largo plazo. Sin obsesionarse por resultados inmediatos. Lo del trigo y la cizaña. ¡Córtalo ahora mismo! Espérese que eso no es así. Eso hay que hacerlo con calma. Hay que trabajarlo a largo plazo. Por eso el agricultor tiene un plazo. El cocinero para hacer un plato. Uno va al restaurante y pide un plato, si no es a la carta, y tiene que esperar por lo menos una hora o media hora. Correcto. En lo que lo hace. Y mientras más tarda, mejor sabe. Mejor y calientito. Porque tiene su tiempo. Y por eso un chef es el que sabe dar el tiempo oportuno. Y la gente que le gusta comer y sabe de comida, que la sabe degustar, prueba y dice, esto se pasó de tiempo. A la primera. Esto no. Sí. Y entonces me lo como yo, que no sé nada de muchas cosas, me lo trago, pero no lo como. El otro se lo come porque lo saborea. Por eso los platos especiales nunca son abundantes. Correcto. Los platos especiales siempre son poquitos. Poquito. Porque ese plato poquito lo saboreas, lo disfrutas y te nutre. Pero a veces te sirves un platazo que lo que hace es engordarte, pero no nutrirte. Entonces, Y no degustaste el no plato. degusta, no degusta. Además, nos dice, esto se genera con procesos que deben construir al pueblo. Y en este proceso que debe construir al pueblo, entra la evangelización. Por eso la evangelización requiere tener presente el horizonte. El horizonte. Este horizonte que propone Jesús, que es el horizonte de la salvación. Se nos acabó el tiempo. Nos quedamos en este primer principio hoy. El tiempo es superior al espacio. El Señor nos ayuda a entenderlo, pero sobre todo a vivir. Y oramos a la Virgen María, a la Madre de Dios, a la Madre que en el tiempo dijo sí, y desde ese sí construyó un nuevo espacio para el Salvador. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros y misioneras que hacen suya la revolución de la ternura, para que la iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo.
En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino, para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. que el Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en este nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verás.